Eguerdion, eta eskerrik asko hemen gurekin egoteagatik. Vamos a dar comienzo a la quinta mesa redonda en esta mañana tan intensa, con intervenciones y aportaciones tan sumamente interesantes y además que estamos cumpliendo objetivos en el fondo, en la forma y en los tiempos. Así que muchísimas gracias a quienes han intervenido y a quienes lo van a hacer a partir de ahora. Creo que tengo un poco problema de eco. ¿Puedes bajar el ordenador? El volumen de aquí. Y yo ya me tengo muy oída. No sé si... Bueno, seguimos entonces. Bien, yo creo que el título de la mesa es lo suficientemente elocuente sobre lo que vamos a abordar en la misma. Los instrumentos para facilitar la interconexión de las personas, ciudades que cuidan. Hemos visto una serie de experiencias que también son instrumentos para facilitar la interconexión de las personas, pero en esta, desde luego, hemos querido darle una visión más municipal, ¿no? El espacio de los cuidados en red, que es lo que vamos a abordar. El barrio es el ámbito más natural para acompañar, para detectar y para cuidar, y además sin que se note demasiado, es decir, de forma natural. Y en Euskadi tenemos experiencias muy ricas que nos van a permitir en pequeñas intervenciones tener estos espacios para presentarlas, ¿no? Las ciudades que cuidan. La mecánica de la mesa va a ser la misma que hemos tenido en las anteriores. Van a tener 15 minutos cada una de las ponentes, porque en este momento somos todo mujeres. Quiero saludar también de forma muy especial a quienes nos siguen a través del streaming, que bueno, de forma sorprendentemente positiva están siguiendo con interés y no se desconectan, lo cual demuestra que eso es mérito de las personas que estáis interviniendo, y a quienes animamos a participar a través del chat. Voy a empezar a presentar a cada uno de los intervinientes. Ha habido un cambio de última hora en el programa, como habéis podido apreciar, porque estaba previsto que interviniera Chema Duque, el subdirector técnico de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Bilbao, pero por un problema profesional sobrevenido, pues no ha podido participar, y quien sí lo hace es una persona de su equipo, que va a ser Goizalde Arrieta, que es diplomada en Trabajo Social, grado en Trabajo Social, y tiene una dilatadísima experiencia en servicios sociales de base municipales, así como en drogodependencias e inmigración. Y es la coordinadora de Acción Social de Base y jefa de servicios, que tiene funciones de coordinación de los servicios sociales de base municipales, y que además supervisa los programas que trabajan con personas en situación de protección, o necesidad de protección y desprotección. Cuando quieras, Goizalde, lo primero, muchísimas gracias, porque en un tiempo, digamos, récord has tenido que ajustarte a nuestra dinámica y a nuestra participación. Y bueno, tienes 15 minutos, como decía anteriormente. Bueno, yo voy a explicar... Ahora sí. Voy a explicar un programa que nació en Bilbao, detectadas las necesidades desde los servicios sociales de base. Entonces, estamos hablando de que las trabajadoras sociales, dentro de sus funciones, detectaron unas situaciones de determinadas personas, de ahí surgió este programa. Las trabajadoras sociales decían que habían detectado personas que estaban en sus domicilios solas. Era aparentemente un problema de soledad,
pero que había algunas situaciones añadidas que hacían que de alguna manera la situación de esas personas fuera desde el punto de vista social, bueno, pues de riesgo de lo que ahora llamamos desprotección. Eran personas que estaban solas, que habían entrado en una situación de autoabandono, no cuidaban su alimentación, ni la higiene, ni su vivienda. No aceptaban ningún tipo de ayuda, ni de familia, ni de vecinos, y mucho menos del sistema de servicios sociales. En ese momento nosotros teníamos establecidos distintos procedimientos de actuación para situaciones de personas en dependencia, situaciones... ¿Se me ha ido el power? Situaciones de personas en dependencia, trabajábamos desde la promoción de la autonomía hasta la prevención de la dependencia, también trabajábamos y teníamos procedimientos y protocolos para situaciones que iban desde la promoción de la inclusión hasta la prevención de la exclusión social, pero este tema de la desprotección de las personas y sus protocolos solamente la habíamos trabajado en el caso de los menores en riesgo o en situación de desprotección. Por tanto, este perfil que las trabajadoras sociales definían estaba sin procedimentar. Esa fue su demanda. Querían unas pautas de intervención claras, con unos indicadores y unos diagnósticos y unos recursos aplicados a la situación de esas personas. Antes de establecer digamos que el procedimiento de intervención, hicimos un análisis de cuáles eran más al detalle las situaciones que detectaban en los servicios sociales de base municipales. Y nos encontrábamos que eran personas con una situación de aislamiento, muchas veces de reclusión en su domicilio, que no tenían contacto ni comunicación con el exterior y que, en caso de que tuvieran algún contacto, nunca dejaban que entraran a sus domicilios. No querían realmente que supiéramos cómo vivían, en qué condiciones vivían. Tenían, como hemos dicho antes, mucho descuido en la higiene y en la alimentación, en el tema de salud, no seguían los tratamientos, no iban al médico años atrás, tenían acumulación de enseres, a veces eran cosas y otras veces era basura orgánica. Eran situaciones que creaban mucho conflicto convivencial en las comunidades de vecinos, porque el tema de la basura orgánica generaba que pudiera haber incluso en un momento determinado plagas de algunos insectos y en el caso de acumulación de enseres los vecinos y las comunidades mostraban mucho miedo al tema de los incendios, porque estas viviendas por dentro estaban realmente, en muchas ocasiones, eran casi inhabitables. No disponían de luz eléctrica, a veces tenían hornillos para cocinar, aparte de la suciedad y de la acumulación. Eso generaba mucho conflicto convivencial. Rechazaban sistemáticamente, porque la reclusión en el domicilio no se produce de la noche a la mañana, rechazaban sistemáticamente la ayuda antes de familia o de amigos o de vecinos y en el momento de la detección se rechazaba también la ayuda de los servicios sociales. No eran conscientes de la situación que estaban sufriendo, no eran conscientes de su situación de riesgo o de desprotección. Y a veces estas personas mostraban indicadores que podían no estar diagnosticados con una enfermedad mental o con una patología, pero sí nos hacía sospechar que necesitábamos el apoyo y la valoración de la parte de salud y en concreto de la parte de salud mental. Fue ahí cuando, una vez definido el perfil, empezamos a trabajar en el procedimiento. El procedimiento de intervención no es más que un método operativo para intervenir en las situaciones. Un método que te dice desde la detección qué pasos tiene que seguir la profesional hasta que, digamos, se puede resolver o contener esa situación. La figura clave es la trabajadora social del servicio social de base, porque así lo dice además la Ley de Servicios Sociales, es la que va a coordinar el caso y la que se va a poner en contacto con otros profesionales de otros sistemas. Este sería el círculo o un poco los pasos de este procedimiento. Desde la detección tendríamos que realizar y realizamos una valoración diagnóstica teniendo en cuenta algunos indicadores y se establece el plan de intervención, que no son más que los recursos que acordamos con la persona para paliar la situación que está sufriendo. ¿Cómo detectamos estas situaciones? Pues de muchas maneras distintas. A veces los casos llegan directamente a los servicios sociales de base, los detecta la trabajadora social de la base, pero otras muchas veces vienen directamente
de comunidades de vecinos, otras veces de la Policía Municipal. En Bilbao, la Policía Municipal tiene un equipo que se llama el Observatorio de la Convivencia, que trabaja situaciones de conflicto en la vecindad. Y una de las situaciones de conflicto es esta, la de las personas en desprotección, por el miedo que generan los vecinos la situación que la persona en cuestión está sufriendo. Los vecinos llaman a la Policía Municipal y luego solemos realizar intervenciones conjuntas. También con el área de salud y consumo del propio ayuntamiento. El área de salud y consumo nos ayuda a hacer las visitas a los domicilios y ellos tienen responsables técnicos de instar y de hacer informes sobre la insalubridad o no de ese domicilio. Porque a veces hay que llevar esos informes a la parte judicial para que nos autoricen a entrar en ese domicilio a realizar determinadas limpiezas. La parte de Osakidetza, la parte de médicos de cabecera, de la atención primaria, las enfermeras, la parte de salud mental, Diputación, las valoraciones de dependencia, los equipos que van a los domicilios. Todos estos agentes que pongo aquí son claves en la detección de estas situaciones. Bueno, como he dicho antes, la referente del caso es la trabajadora social. Estas situaciones para nosotros en Bilbao, una vez notificadas y detectadas, son prioritarias. Empezamos a trabajar con ellas en la primera semana. No están sujetas a una agenda, digamos. Bueno, hemos establecido también, por la importancia de la colaboración interinstitucional, un protocolo de coordinación con la parte de salud mental para la intervención de estos casos. También con la parte de sociosanitaria, con la OSI de Bilbao Basurto, con la Diputación Foral de Vizcaya, para que podamos realizar intervenciones conjuntas, para que cada institución no funcione y no vaya un poco por su cuenta, sino que analicemos la situación de las personas y elaboremos un plan conjunto de intervención. Bueno, aquí pongo un poco el marco normativo en el que basamos todas las intervenciones. Por supuesto, la Ley de Servicios Sociales, la herramienta de diagnóstico social, que es la que nos va a marcar los indicadores en los que nos tenemos que fijar, sobre todo de déficit, para hacer un diagnóstico de la situación de esta persona, y el decreto de cartera, que no son más que los recursos a los que este perfil de personas tendrían acceso de acuerdo al diagnóstico. El diagnóstico nos va a servir para hacer una valoración homogénea para que cada profesional no valore un poco aleatoriamente. Esta era la demanda de las trabajadoras sociales al inicio cuando pedían un procedimiento. Queremos valorar todas de una manera coherente y con los mismos criterios y los mismos indicadores estas situaciones para poder ajustar los planes y los recursos a las necesidades de las personas. Bueno, aquí he puesto un poco el diagnóstico con los indicadores, pero bueno, pues los indicadores son, de acuerdo al perfil que hemos definido al inicio, pues los indicadores os podéis imaginar un poco por dónde van. La parte económica es fundamental, se hace un análisis, la parte de relaciones sociales, de apoyos que tiene, familiares, de vecinos, la parte sanitaria, si sigue los tratamientos o no, hace cuánto tiempo que no ha ido al médico, y luego la parte un poco más personal de conciencia de su situación. Si esa persona es consciente de la situación que está viviendo y si está capacitada en un momento determinado para tomar algunas decisiones. Una vez aplicado y elaborado el diagnóstico, tendríamos unas conclusiones. El diagnóstico nos va a servir, sobre todo, para adecuar los recursos a la situación de esa persona. Nosotros, dentro del procedimiento y de los recursos municipales, los recursos que tenemos a disposición son estos. Por supuesto, la trabajadora social del Servicio Social de Base, que es la que dirige toda la intervención. El programa de intervención socioeducativa son educadores sociales que tiene la trabajadora social de apoyo a algunas tareas concretas. Servicio de ayuda a domicilio. Son auxiliares a domicilio que se ocupan un poco de las tareas domésticas, de mantener esa vivienda en unas condiciones mínimas y a veces de un poco la higiene de la persona. Viviendas comunitarias, si hiciera falta sacar a esa persona en un momento determinado de su domicilio, sacarla me refiero si hay que hacer una limpieza y una desinfección, a veces esa persona no puede estar en el domicilio durante algunos días. Bueno, pues hacemos unos ingresos en vivienda comunitaria o en residencia o a veces en algún albergue municipal, hasta que esa persona pueda volver al domicilio. Estos son un poco los datos y la evolución desde que implantamos este programa.
El programa se implantó de manera más oficial, digamos, en el 2015 y los últimos datos que tenemos son del año 2019 y casi tenemos ya el doble de casos. El procedimiento y los protocolos de coordinación, tanto con el sistema sanitario como con el sistema de dependencia, lo que nos ayuda es a detectar más situaciones, pero sobre todo a intervenir precozmente. Ahí hay una parte preventiva muy importante. Cuantos más agentes tengamos la vista puesta en que estas situaciones pueden ocurrir, antes somos capaces de intervenir y la persona no ve agravada su situación al extremo. Estos son los recursos que hemos aplicado en la realidad de los casos, sobre todo es la trabajadora social con la intervención socioeducativa que hemos dicho y la ayuda a domicilio. Algunos ingresos en residencia también hemos hecho y en el año 2019 tuvimos que mandar de estos 710 casos, hicimos una derivación a la Fiscalía de 24 casos para iniciar procesos de incapacitación. A veces las incapacitaciones que se solicitan son totales o pueden ser parciales. Las incapacitaciones parciales normalmente son curatelas porque hay un problema de gestión económica. ¿Cuándo se envía un caso o una situación a la Fiscalía para solicitar una incapacitación? Pues en el último extremo. Normalmente solemos enviar los casos a la Fiscalía cuando la persona no acepta ningún tipo de ayuda, ningún tipo de acompañamiento y su situación sigue siendo de desprotección o incluso puede empeorar. A veces la integridad física de la persona puede estar en riesgo o la integridad de terceras personas. O a veces las personas pueden sufrir una situación de abuso, muchas veces económico, porque antes no lo he citado, pero muchas de estas personas tienen lo que se llama pobreza imaginaria. Pueden tener cantidades de dinero, algunos sí, otros no, pero hay algunos que tienen mucho dinero ahorrado en el banco o en sus propios domicilios y pueden sufrir a veces abusos de terceras personas. Es entonces cuando se solicita pues, también una curatela para la gestión de ese patrimonio. Siempre que mandamos una solicitud de incapacitación, está supervisado por un técnico especialista en las oficinas centrales y siempre está supervisado por una TAG, que es una licenciada en Derecho, para garantizar que no entramos en conflicto con garantizar los derechos de la persona. Tenemos que tener en cuenta que son, desde el punto de vista de la intervención social, casos muy complicados, sobre todo porque las personas no suelen ser conscientes de la situación que están viviendo. Y si toda esta intervención fluye de alguna manera, pues digamos, como la tenemos establecida, puede llegar un momento en el que después del plan de intervención, después de las acciones y después de las medidas que hemos adoptado, esa persona puede llegar en un momento determinado a estar en una situación de sin riesgo. Bueno, pues este es el programa y nada, es que ricasco. Ricasco, la verdad es que es una delicia. Así poder no ejercer de moderadora es delicioso. Bien, bueno, sin más dilación vamos a presentar a la segunda ponente, que bueno, en el programa veis que hay 5 personas y en la mesa veis 4 y es porque en esta intervención de Maite Ruiz Abando es una intervención coral, es decir, es con otra persona, Angelines, que nos sigue en directo y a la que saludamos ya desde ahora, que va a intervenir, que es usuaria de un programa que es el que nos va a presentar Maite. Maite Ruiz de Sabando es trabajadora social y lleva muchos años trabajando en el servicio de infancia y familia en los servicios sociales de base del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y desde hace 18 años planificando, diseñando y coordinando nuevos servicios y programas comunitarios para mayores. En la actualidad es jefa de centros y programas comunitarios del Servicio de Personas Mayores del Ayuntamiento, que configura una red de 15 centros socioculturales de mayores, el programa de apoyo a familias cuidadoras, así como gestión de convenios y subvenciones. Y además es la secretaria del Cargune de Personas Mayores y la coordinadora del proyecto de Vitoria-Gasteiz,
ciudad amigable con las personas mayores, razón por la cual hemos pedido que nos acompañe para explicarnos en qué consiste en este proyecto. Y como digo, tras su intervención, ella misma le dará paso a Angelines, que participa en el programa Activa tu Barrio y que nos va a explicar su experiencia. Nos hablarán de muchas cosas, entre ellas de cómo hacer que los barrios sean más acogedores, cómo se dispone de itinerarios seguros y cómo se tejen redes de colaboración que tengan visos de mantenerse en el tiempo y ser capaces de sostener a no pocas personas. Así que cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, lo primero, dar las gracias a la organización por invitar al Ayuntamiento de Vitoria a estos cursos de verano. Como ya he explicado, primero voy a hacer una mini presentación de lo que consiste el programa Activa tu Barrio y luego le daré voz a Angelines Fernández de Ocariz, que está en Vitoria, que vamos a verla luego de forma online y que participa desde el principio en este programa. Ya llevamos muchos años en el Ayuntamiento pensando en cómo poder llegar a las personas mayores que estaban en una situación de soledad y de aislamiento social. Y con esta idea, hace 4 años, en el 2016, lo que hicimos fue diseñar un programa. Se llama el programa Activa tu Barrio. Inicialmente lo desarrollamos en 3 barrios de la ciudad y allá en esta actualidad, en el 2020, ya se está desarrollando en 5 zonas de la ciudad. Los barrios seleccionados son los barrios más envejecidos, donde mayor población de personas mayores hay. Lo que intenta el programa, esta iniciativa, sobre todo es promover cuidados. Lo que intenta es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, hacer que los barrios sean más amigables, sean más accesibles y tejer, sobre todo, una red de colaboraciones que es vital para que este programa pueda funcionar. La difusión es una de las claves del programa, es decir, cómo podemos llegar a esas personas mayores que sabemos que están quizás en una situación de soledad, pero que no podemos llegar a ellas. Lo que hacemos es mandar cartas tanto a las personas mayores de estos barrios como a los vecinos y vecinas, ¿vale? Para explicarles el programa, para que ellos sepan en qué consisten. También hacemos reuniones informativas en todos los barrios, en distintos equipamientos comunitarios y hacemos muchos encuentros informales a pie de calle, con comerciantes, con entidades públicas, con asociaciones. De esta manera lo que conseguimos es primero que se hagan sensibles a este programa, ¿no? Y que quieran colaborar y por otro lado también llegar a estas personas mayores que están en casa y que generalmente no salen a hacer actividades fuera. En el confinamiento esto ha variado, tenemos una nueva forma de captar. Hicimos más de 11.000 llamadas telefónicas a los mayores de 70 años que no tenían seguimiento por parte ni de los servicios sociales municipales ni forales. Con estas personas lo que vimos es que en su inmensa mayoría estaban muy bien, aunque estaban confinadas, no presentaban problemas, pero sí que había 1.500 personas que tenían necesidades básicas sin cubrir. Muchas de ellas estaban en una situación de soledad o de aislamiento social. Con ellas hicimos un seguimiento semanal y con muchísimas de ellas un seguimiento casi diario. Muchas de ellas han pasado a formar parte de los grupos del Activa tu Barrio, porque a partir del 15 de junio reabrimos los centros socioculturales de mayores que tuvimos que cerrar en el mes de marzo. Bueno, las personas mayores son las protagonistas de este programa, no solamente porque participan en las actividades, sino porque ellas mismas diseñan y proponen lo que quieren hacer. Ellas se reúnen una vez a la semana en cada barrio, es una convocatoria abierta, va quien quiere, y lo que hacen es hablar de temas que a ellas les interesan, temas de actualidad, de salud, de servicios sociales, visitan distintos recursos o equipamientos comunitarios de ese barrio. Uno de las actividades que hacen son los itinerarios seguros. Lo que hacen es identifican, ¿vale? Y conexionan en un mapa aquellos lugares que son significativos en su barrio. La farmacia, la panadería, donde hacen las compras, el centro de salud, el centro sociocultural de mayores, la parroquia. Lo que hacen es mapearlo. Se mapea ese itinerario, ¿vale? Con el sentido de que ellas puedan seguir haciendo las compras, seguir haciendo la vida normal que hacen en el barrio de una forma más segura y más accesible. Un momento importante de estos itinerarios es la inauguración. ¿Por qué? Porque es un momento para reconocer el trabajo que ha hecho el grupo y para celebrarlo, para pasarlo bien. Entonces se hace una fiesta alrededor de ese itinerario. Posteriormente lo que se consigue es que haya grupos de paseos casi semanales por los distintos itinerarios que se van creando en estos barrios.
Los vecinos y vecinas también son una gran parte, ¿no?, de este programa. Primero porque hemos dicho que son barrios muy envejecidos, con lo cual están muy sensibles con el tema de la soledad. Entre ellos se conocen, saben que hay una persona que llevan tiempo sin ver, saben que hay una persona que ha fallecido la mujer o el marido. Entonces, animan a participar a estas personas. Y sí, en muchos momentos también lo que hacen es contactar con los profesionales para darnos esa información, ¿no?, que tienen ellos de un vecino o una vecina suya. Las personas mayores que participan en este programa se han convertido también en una gran fuente de captación de nuevas personas, porque ellas mismas van y animan a otras mujeres y otros hombres a participar con ellas un día a la semana para poder hablar de distintos temas. Como siguen comprando en los comercios habituales, siguen haciendo la compra donde siempre, en la misma panadería, en la farmacia, lo que hace el programa es dar una formación básica a los comercios de los barrios. Entonces, se les da una formación básica sobre las características de las personas mayores, que esto lo que les permite a los comerciantes, por un lado, es mejorar la amigabilidad de su comercio y mejorar la relación con el cliente mayor. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que nos permite es, a través de una identificación de que esos comercios son establecimientos amigos, con una identificación de una pegatina que se pone en las entradas, son lo que son los escaparates. Cuando una persona mayor está dando un paseo por esos itinerarios y necesita ayuda, puede recurrir a estos comercios porque le van a ayudar. Primero le van a escuchar y le van a acompañar en el momento en lo que ella pueda necesitar. En los 3 primeros barrios donde se empezó a desarrollar la experiencia ya tenemos más o menos unos 60 establecimientos adheridos. Bueno, por decir cómo es este tipo de metodología, es una nueva forma de trabajar. Para nosotros ha sido un gran cambio en cómo hacemos las cosas y sobre todo en la perspectiva de trabajo que tenemos. Es un trabajo a pie de calle, de generar colaboraciones y de estar mucho con la gente en la calle, fuera de los despachos y generando sobre todo esa red, ¿no?, de colaboración. En esta red todos tenemos un papel, tanto los servicios públicos, las entidades, las asociaciones, los vecinos, los comerciantes. Todos podemos llegar a detectar a una persona que está en una situación de necesidad y de soledad y también podemos acompañarles en ese proceso, ¿no? Podemos acompañarles a vincularse con otros y a hacer actividades que les va a dar un sentido a su propia vida. Algunos de los datos, bueno, pues por ejemplo este año ha sido muy atípico, pero en el 2019 participaron 180 personas en el programa. Es una característica que mucha gente entra y mucha gente sale del programa. ¿Por qué? Porque los grupos no son un fin en sí mismos. Es decir, lo que el grupo permite es conexionarse con otras cosas, conocer otros recursos que hay en el barrio y a la gente luego les apetece hacer un curso o un taller en el Centro Sociocultural de Mayores, en el Centro Cívico, en una asociación, estar en un grupo de relación. Entonces, poco a poco van dejando esos grupos y van haciendo otras cosas con otros grupos de personas. El perfil de personas que están participando, bueno, en su mayoría son mujeres, en un 80% de los casos de 80 años, un 67% aproximadamente viven solas con escasos apoyos familiares y sociales y aproximadamente un 70% de los participantes anteriormente no acudían a ningún sitio, es decir, son aquellas personas que estaban en su casa, ¿vale? Y no estaban haciendo actividades fuera, ni en centros socioculturales de mayores, ni en parroquias, ni en centros cívicos, ni en asociaciones. Ellas desde hace 2 años han querido dar un paso más en estos grupos. Ya no quieren hacer solamente cosas para ellas mismas. Ellas diseñan muchas de estas actividades, las actividades de verano, lo que quieren trabajar cada semana. Han dado un paso más y están colaborando con el Colegio de Santa María con niños de 5º y 6º de primaria. Y lo que les están haciendo las mujeres es hacer un apoyo en la lectoescritura a chavales que tienen problemas importantes a la hora de leer. Entonces ellas van a las aulas y eso ahora os lo va a comentar también Angelines. Y bueno, pues en resumen, esto es más o menos en qué consiste el programa. No hemos traído una diapositivas, ni hemos traído un power. Nosotros os animamos a conectar con la página web del ayuntamiento. Si queréis tener más información, ponéis Activa tu Barrio y vais directamente a esa página y os animamos a llamarnos. Tenéis en nuestra referencia, llamáis por teléfono al Ayuntamiento de Vitoria, preguntáis por mí y os atenderemos encantadas. Y nada, pues ahora damos paso allá a Angelines Fernández de Oca,
Cariz, que ella además está desde el inicio de este programa, para que nos cuente realmente lo más rico, ¿no? Que es su vivencia, que es lo que aporta realmente este programa para las personas mayores y para los barrios. Bueno, estar está, que lleva desde las 11:30 allí esperando a la conexión. Pero bueno, el directo siempre tiene algo. Es lo que tiene, sí. Es para darle un poquito de emoción. Ahí está. Ya está. Buenos días, soy Angelines, una de las personas que participa en Activa tu Barrio. Lo hago desde el primer día y soy muy feliz porque me motiva. Queremos que se escuche la voz de las personas mayores y desde Activa tu Barrio lo estamos consiguiendo. Nos han entrevistado desde los medios de comunicación, radio, televisión y prensa escrita. Nadie habla por nosotras, ni nadie nos escribe los discursos. Decimos lo que queremos y sentimos. Nuestra opinión tiene que ser tenida en cuenta a la hora de rediseñar nuestra ciudad. Nos preocupa el medio ambiente y junto con los jóvenes hemos propuesto algunas acciones para conseguir una ciudad más verde. La Vitoria del futuro no puede olvidarse de las personas mayores. Desde Activa tu Barrio ponemos en conocimiento del Ayuntamiento algunas cosas que hay que mejorar para conseguir que los entornos sean más amigables con toda la ciudadanía. Y vemos cómo se nos hace caso y hacen esas mejoras. Para nosotras, participar en Activa tu Barrio nos supone un desafío constante al mismo tiempo que una gran felicidad. Creamos comunidad. Queremos que los barrios vuelvan a ser como los de antaño, lugares en los que la gente convivía y se apoyaba. Queremos liderar ese cambio. Desde que participamos en este proyecto, nos sentimos más conscientes de los problemas de los demás y vemos cómo es necesario que nos apoyemos los unos a los otros, por el bien común. Llevamos 3 años colaborando con el Colegio Santa María de Vitoria. Siempre nos hemos juntado con la misma clase. Nos han enseñado lo bonito que es la comunicación entre distintas culturas y cuánto podemos aprender los unos de los otros. Y por nuestra parte les hemos transmitido valores como la empatía y el respeto, pero también les hemos ayudado a mejorar sus competencias en la lectura. Este año, cuando estábamos en el estado de alarma, nos mandaron unos vídeos interesándose por nuestra salud, a ver cómo estábamos. Fue entrañable. Después nos propusieron que iríamos al colegio en vacaciones a cuidarles el huerto, ya que les enseñan a cultivar, y hemos sido un grupo que ha sido una experiencia maravillosa. También hemos hecho vídeos sobre la soledad a nivel nacional, porque nos preocupa mucho este tema. Y por último, nos llamaron de Televisión Española, del programa Seguridad Vial, para que contásemos lo que estábamos haciendo sobre los itinerarios seguros. Las personas que participamos en Activa tu Barrio reivindicamos nuestro papel en la sociedad de hoy en día. Somos mayores y ¿qué? No somos tontos. Tenemos mucho que aportar y queremos que de una vez por todas la sociedad nos valore como lo que somos. Personas mayores con experiencia y muchas ganas de hacer cosas. Os animo a que todos vosotros también os suméis al cambio. Contar con las personas mayores para realizar vuestros proyectos. Preguntarles y darles la opción de sumarse a vuestras iniciativas. Consigamos entre todos una comunidad solidaria, amigable y sensible. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko, Maite, eskerrik asko, Angelines. La verdad es que bueno, ha sido una aportación muy, muy rica y desde luego no, con tu interés, con tu entusiasmo, no tienes que explicarnos muchas más cosas. Interesantísimo. Una cuestión, están preguntando en red a ver si contamos con la presentación del anterior ponente, la representante del Ayuntamiento de Bilbao. En este momento no está cargada esa presentación porque no la teníamos, pero la vamos a cargar de forma que se pueda disponer de ella pues seguramente ya esta tarde o mañana. Muy bien, pues vamos a dar paso a la tercera de las ponencias, que es la que va a desarrollar Eva Salaverría, que es la coordinadora del Plan de Ciudad Donostia-Lagunkoia. Eva es licenciada en Historia General de España y del País Vasco por la Universidad de Deusto
y que ha iniciado su trabajo en el Ayuntamiento de Donostia desde hace muchos años, en primer lugar como gestora cultural y después en el Departamento de Barrios y Participación Ciudadana, área que dirige entre 1996 y 2009. Y en esa fecha, hasta 2013, asume la importante coordinación de la gerencia del proyecto San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016, y desde entonces, en la actualidad, coordina el Plan de Ciudad Donostia-Lagunkoia. Ha participado en diferentes organismos y redes representando al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, tanto a nivel estatal como internacional, y bueno, interviene en este tipo de actividades y en todas las que tengan que ver con la promoción de la participación ciudadana, en la construcción de lo colectivo y en la mejora de la calidad democrática en el ámbito local. Nos explicará, como decía, el plan Donostia-Lagunkoia, un plan de calidad para facilitar la interconexión de personas y contribuir al bien común, algo de lo que no se habla suficientemente. Todo ello para construir una Donostia que, aunque envejece, y eso es una realidad, resulta amigable también y especialmente para las personas mayores, para potenciar una comunidad que cuida, una ciudad que cuida. Cuando quieras, tienes la palabra. Lo primero de todo, agradecer la invitación del Ararteko a poder compartir aquí. Bueno, pues yo lo que voy a compartir aquí es un trabajo colectivo. Yo le pongo voz, pero detrás de esto y sustentando todo lo que yo voy a contar es el trabajo de muchas personas, de perfiles muy diferentes, a título individual, representando organizaciones. Y la verdad es que es un lujo haber escuchado, porque me ha dado un pie fantástico, Angelines, para contar lo que desde Donostia-Lagunkoia queremos contaros. Donostia-Lagunkoia es ciudades amigables. Elena ha hablado esta mañana que hay una red en Euskadi, creo que son cerca de 50 municipios, Bilbao, Vitoria, bueno. Y lo que yo os voy a contar aquí es ciudad amigable pero un poco tuneada. Quiero decir, después de 10 años de recorrido y lo que tenemos ahora es el resultado de un proceso colectivo que hemos ido señalando o haciendo aflorar o dejando a un lado aquellas cosas que nos parecía que en Donosti tenían más sentido, que aportaban valor porque no estaban en las agendas o porque nos parecía que bueno, pues eso, que queríamos aportar valor, ¿no? Entonces, Donostia-Lagunkoia, como se define ahora mismo, es como un plan de ciudad, no es un plan municipal. Quiere ser un plan de ciudad que de alguna manera se dé marco a todas aquellas iniciativas, agentes, personas en una ciudad que envejece. Tenemos un 23% de la población, casi un 24%, que tiene más de 65 años. Y entonces pone foco en esos retos y también oportunidades, porque nosotros vemos esta realidad como retos y oportunidades que plantea el crecimiento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población con un propósito, que es construir en esa sociedad que envejece, en esa Donosti que envejece, una ciudad para todas las edades. Esto me parece que es muy relevante porque Donostia-Lagunkoia no es hablar de mayores con mayores para mayores. Es un proyecto que tiene un enfoque integral y sistémico porque la realidad que tiene que ver con el envejecimiento trasciende más allá de la edad, tiene que ver con todos los ámbitos de la vida urbana y además esos ámbitos de la vida urbana están relacionados entre sí, no son silos, no son compartimentos estancos. Entonces trabajamos desde un enfoque integral y sistémico con un trabajo interdisciplinar dentro de la organización municipal, con todos los departamentos municipales y en la ciudad con diferentes agentes, entidades, para construir de manera colectiva un camino para construir, como os decía, esa ciudad para todas las edades, ¿no? Un valor fundamental del proyecto es la participación. Todo esto se trata de trabajarlo de manera colectiva y desde la interacción y cooperación de diferentes actores y con la mirada o el foco puesto en dos direcciones, en el presente, en el hoy. Compañeras, trabajáis en un ayuntamiento y sabéis que el día a día
pero necesitamos en esta realidad también pensar en el futuro. Si no pensamos en qué futuro queremos construir y damos los pasos para que eso sea posible, el futuro será, pero no lo decidiremos nosotros. Entonces, intentamos trabajar en esas dos dimensiones. Es un proyecto que tiene, y me parece que quiero resaltar, valores, tiene una visión y tiene unas formas de hacer. Los valores en Donostia-Lagunkoia son fundamentales, son los que nos ayudan a saber, porque muchas veces los valores se declaran, pero luego a veces no se practican o nos cuesta, ¿no? En el día a día se nos olvida. Entonces nosotros los tenemos siempre muy presentes y son los que nos ayudan a ver, luego veréis, si estamos siendo coherentes con eso que decimos que queremos hacer, ¿no? Y las personas mayores, las personas que envejecen en Donosti son las protagonistas de estos. Insisto, no es con, para y desde, sino desde, quiero decir, no es el foco las personas mayores. Las personas mayores, el foco es el envejecimiento y todo lo que esto conlleva, y quienes tienen el conocimiento, la experiencia y el saber de lo que eso supone son las personas que están viviendo esa experiencia. Y en este caso, para construir esa ciudad que queremos que sea para todos, ese conocimiento es fundamental, es el centro del proyecto. Donostia-Lagunkoia, de alguna manera, lo que hace es identificar retos, oportunidades, conectar recursos, traducir toda esa realidad, porque nos hartamos de decir que todo necesitamos, que la complejidad necesita miradas sistémicas, pero estamos muy acostumbrados a trabajar cada uno desde su lenguaje, desde su mirada. Y entonces a veces hace falta que en el encuentro de esas miradas diferentes y de esas, bueno, pues traducir para que pueda ser entendible de lo que se está hablando, ¿no? Y en definitiva, para facilitar una visión compartida. Nosotros le damos mucha importancia al propósito. En la medida que somos capaces de construir un propósito, las personas, cuando sabemos cuál es el propósito al que queremos contribuir, funcionamos, tomamos decisiones, no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Sabemos cuál es nuestra pieza dentro de ese puzzle. Decía que tenemos unos principios, unos valores que tienen que ver con la participación, con generar autonomía, con las cuestiones de género, con lo intergeneracional. Bueno, y una visión que hemos aglutinado en torno a 4 ejes, que son el espacio público y la movilidad, la vivienda para toda la vida, la comunidad que cuida, que es donde me voy a centrar hoy, y un 4º eje que le llamamos transición al ciclo vital y gestión de la edad. Voy a decir 3 pinceladas muy rápidas de estos 4 ejes para que veáis que, aunque voy a hablar de cuidados, tiene que ver todo. Las personas mayores, las personas que envejecen en Donosti, dicen que el espacio público de Donosti es de mucha calidad, pero que tiene mucho que mejorar para que realmente sea un espacio que funcione como un bien común, un espacio donde podamos interactuar, donde nos podamos encontrar y donde podamos ejercer nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia, ¿no? Y que el espacio público tiene que funcionar como un sistema que evoluciona, que cumple cada espacio público unas funciones diferentes. Bueno, tiene que ver con el cuidado y cómo nos relacionamos, ¿no? La vivienda, temazo. Las personas que envejecen y las nuevas generaciones lo que queremos es vivir en casa. Entonces, cómo las viviendas se adaptan al ciclo vital. En Donostia hay 88.000 viviendas. ¿Cómo hacemos para que esas viviendas realmente sean espacios? Porque en la vejez la vivienda no es solamente donde comes y donde duermes. Es tu identidad, es tu pertenencia, son tus relaciones, es tu historia, es un montón de cosas, ¿no? Vivienda, comunidad que cuide, transición a ciclo vital, que lo voy a decir muy breve. Esto tiene que ver con... nosotros entendemos que la vejez es un ciclo más vital, que tiene sus pérdidas y sus ganancias, y que hay que prepararse para el envejecer, porque ya empieza a cambiar, pero es algo de lo que no queremos hablar, no tomamos decisiones a tiempo, la importancia de anticipar. Y también en este ámbito hablamos de, se están empezando a jubilar las primeras generaciones del baby boom, gestión del conocimiento, relevo generacional en las organizaciones. Bueno, no me voy a alargar con eso. Cuidados.
nosotros entendemos que en Donostia Lagunkoia, con todo este proceso de reflexión en el que personas que están en esta sala han contribuido con su conocimiento y con su experiencia y contribuyen cada día, entendemos que los cuidados es algo consustancial a la vida. Todas las personas, todas necesitamos cuidados. No sé si lo decía ayer alguien, no sé si lo decía ayer Marije, ¿no? Quien más cuidados necesita es el que se cree que es más autónomo, ¿no? Entonces, los cuidados como un hecho consustancial a la vida, todos necesitamos y damos cuidados, y en Donostia Lagunkoia entendemos que esto es un reto colectivo. Si es un reto colectivo, ¿por qué no lo trabajamos de manera colectiva? No es algo que alguien se resuelve a sí mismo. Entendemos que el cuidado es un valor público. Hay autores, bueno, en autores clásicos, pero luego más recientemente, pues no sé, personas como Joan Tronto, gente que viene del mundo del feminismo, más cerca Victoria Camps, que lo vinculan al hecho de ser ciudadano. O sea, es un valor de ciudadanía. Y a nosotros nos gusta reivindicar eso. Es algo que nos hace vivir ese derecho y esa obligación como ciudadanía y como compromiso. Creemos que es algo que hay que reivindicar y poner en valor. También reivindicamos el poder de la vulnerabilidad, porque si el cuidado es un hecho consustancial a la vida, la vulnerabilidad también. No es que las personas mayores sean vulnerables, es que todas las personas somos vulnerables, todas. Y si es un hecho consustancial a la vida, ¿cómo nos enfrentamos a esa realidad? En cualquier momento de la vida. Necesitamos generar nuevos imaginarios sobre lo que entendemos por vulnerabilidad y nuevos contextos que permitan conocer, aceptar, atreverse a mostrar, practicar la propia vulnerabilidad. Y entendemos que todo eso tiene que ser desde la participación e implicación, con el reconocimiento, la interdependencia y la reciprocidad. Con todos estos elementos empezamos ya. Las personas mayores en Donosti nos decían, cuando hablábamos, porque en Lagunkoia habla de ciudades amigables, hablan de lo sociosanitario, de los cuidados, de los servicios sociales, y decíamos, ¿realmente dónde podemos aportar un valor diferencial? Porque todo eso ya se está trabajando y se está trabajando muy bien. Entonces, las personas mayores lo que nos decían, a ver, al poner atención cuando aparecen situaciones de vulnerabilidad, ¿cuál es el rol de la comunidad? Porque la familia está en Euskadi, ya no tengo la cifra, pero yo creo que suelen decir que más de un 80% de las personas que necesitan apoyo y cuidado, ese cuidado es familiar. Están los servicios públicos, está el mercado, pero ¿y la comunidad? ¿Cuál es el rol de la comunidad cuando aparecen las situaciones de fragilidad, de aislamiento, de falta de energía, de desvinculación, ¿no? Y ahí la reflexión que hacíamos en los primeros momentos de la mano de APTES, ¿no? Y con las metodologías de diseño social es dónde está la persona y qué agentes, qué personas están en sus entornos de vida cotidiana y de proximidad, ¿no? Y empezamos a establecer conversaciones con las comunidades de vecinos, con las asociaciones de jubilados, con las farmacias, con los servicios de ayuda domiciliaria, para identificar estos agentes, cómo se veían en esa red comunitaria que presta apoyo y cuidado. Y empezamos esos procesos de reflexión para intentar identificar sobre qué construir, ¿no? Pero aquí vienen los valores. Y es que si estamos hablando de participación y de que necesitamos incorporar los saberes y las vivencias de las personas y hacer que sean protagonistas, quienes estaban participando en esos procesos eran personas mayores, sí, pero autónomas, activas. No estábamos trabajando con esas personas que están viviendo esas situaciones de vulnerabilidad, de desvinculación, y ahí, claro, cambian mucho las cosas. ¿Cómo hacemos que esas personas que viven esas situaciones sean protagonistas, participen y el centro de los procesos de co-creación, ¿no? Todas esas imágenes que veis ahí son de procesos concretos, de proyectos pequeños, muchas veces casi artesanales, en los que vamos aprendiendo desde la práctica. Esta mañana también alguien lo decía, ¿no? Creo que era Maider, aprender haciendo, ¿no? ¿Qué dicen estas personas protagonistas? Me voy a poner las gafas porque
No lo veo desde ahí. Estas personas dicen que quieren tomar decisiones por ellas mismas, desde una posición de me pongo a tu disposición, no te digo lo que tienes que hacer, sino me pongo a tu disposición. Reivindican su derecho a la autonomía y rechazan actitudes paternalistas, también ha salido esta mañana, ¿no? Que a veces se recrean en las relaciones de cuidado, ¿no? Porque el cuidado, dicen, no es inocente. Cada persona decide cuándo y hasta dónde. También dicen que lo que quieren son pequeños gestos, que se sienten invisibles. Un saludo al cruzarnos en el portal, Egunon, Juani, una mirada a los ojos, pararse 2 minutos, compartir espacios, momentos, divertirnos, son las cosas que piden a la comunidad. No están hablando de ocupar roles que tienen otros agentes, los servicios públicos, los servicios sociales, los comunitarios, sino están hablando de este tipo de cosas, ¿no? Aprendizajes que extraemos de estas prácticas y cuando trabajamos en estos procesos de co-creación. La fragilidad solo es visible desde la cercanía. También lo hablabais esta mañana de la confianza, ¿no? La confianza es ¿quién se atreve a decir en esta sociedad donde lo fuerte, ¿no? Que se siente frágil, que se siente solo, que no puede? ¿Quién se atreve? Por eso decía lo de que construir nuevos imaginarios y empezar a mostrar la propia vulnerabilidad. A nosotros nos ha pasado en contextos de personas trabajando con estos perfiles que de repente una mujer de 40 años dice, vamos a ver si estamos hablando de fragilidad, pero si yo que vivía en Urnieta y he venido a vivir este barrio, no tengo red primaria, frágil, vulnerable. Claro, la otra persona que tiene 85, cuando escucha eso, le abre la puerta para poder expresar cómo se está sintiendo. Entonces, la cercanía, la fragilidad, la confianza, hay que generar contextos donde eso pueda producirse y pueda expresarse. Esto es una cosa que Maider suele decir muchas veces y que yo creo que la hemos constatado, pero ella nos lo ha hecho ver muy claro, ¿no? La voluntad de ayudar existe, pero hay mucho miedo a sentirse atrapado en las relaciones de cuidado, ¿no? Y entonces eso hace que muchas veces nos paremos, por eso la importancia de aprender a poner límites, ¿no? Y decir hasta dónde, ¿no? Entonces, y luego también otra cosa que hemos constatado, que hay todo unos marcos mentales y culturales que tienen mucho peso. Lo que decía antes, nos cuesta mucho aceptar la propia fragilidad y cuando eso ocurre entendemos en nuestra sociedad que eso debe resolverse en el ámbito doméstico. Entonces, las familias que cada vez lo tenemos más complicado para poder ayudar o para poder cuidar, a veces nos resistimos porque entendemos que se están cuestionando nuestra responsabilidad en el cuidado, ¿no? Entonces ahí hay cosas que a la hora de diseñar procesos, tendríamos que tener en cuenta. Esa imagen que veis ahí, quién cuida a quién, es de un pequeño proyecto, Blanca está por ahí, con personas en esta situación del barrio de Guía, con chavales de Berristu, chavales que han pasado por procesos judiciales y que han tenido algún delito, que han estado trabajando juntos en un proyecto en Tabacalera, y es una frase y una imagen que ¿quién cuida a quién? Porque a veces quien ha pasado por una experiencia de cuidado, eso te marca y te aporta aún las personas en mayor situación de fragilidad. Entonces, creo que es una pregunta que es bien pertinente que reflexionemos en estas situaciones donde están, porque seguramente esas personas están dando cosas en esas relaciones que no ponemos en valor. Luego, ya terminando, una cosa que hemos aprendido también es el valor que tiene trabajar desde las prácticas artísticas, para tejer vínculos, para trabajar todo lo emocional, para trabajar desde ahí, afloran cosas que en otro tipo de procesos, cuando se utilizan otro tipo de metodologías, no afloran. Y nuestra experiencia, bueno, es en ese sentido. ¿Qué retos identificamos en esto que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Pues los retos, que identificamos son generar complicidad de recursos. Necesitamos que en lo comunitario, en esas relaciones de proximidad y de vida cotidiana, recursos públicos, privados, servicios, programas,
identifiquen que esto también va con ellos, identificar proyectos, iniciativas que puedan ser tractoras de este tipo de iniciativas, conectar, encender pequeños foguitos, acompañarlos para que estos, y de alguna manera detrás de todo esto el reto en Donosti es construir colectivamente una política de acción comunitaria. Quiero terminar porque no puedo salir de aquí sin hacer ninguna referencia al COVID. Porque ha cambiado. Nos ha cambiado el mundo y nos ha cambiado las preguntas. Y no sabemos todavía cuáles son las nuevas preguntas. Yo por lo menos no las sé. Pero sí quiero compartir una reflexión que hemos hecho en el grupo motor de Donostia Lagunkoia durante los meses de abril-mayo, cuando estábamos todavía confinados, online, aprendiendo a trabajar de manera colectiva sin vernos. ¿Qué cosas dicen las personas mayores en Donosti? En la parte de abajo veréis cosas que decían, hay que ponerse ya con esto. Y en la de arriba cosas que, bueno, igual pueden esperar un poquito, pero un poquito era, entonces decíamos después del verano. ¿Qué cosas dicen? Cuidado, porque estamos hablando de la reactivación de la ciudad, estamos hablando de la reactivación económica, de la reactivación social. Pero ¿qué pasa con la incidencia emocional de la crisis? Con los miedos, las incertidumbres. Y ahí lo que dicen es, esto no puede ser una cosa que gestionemos individualmente, cada uno las suyas, porque tenemos el riesgo de medicalizar, patologizar y pastillita. Tenemos que trabajar esto colectivamente. Colectivamente. Hemos puesto algún proyecto pequeño que tiene que ver con postales con relación a la incidencia emocional de la crisis. Ahora se oye más, pero en abril yo no oía mucho esto, ¿eh? Y estas personas estaban viendo esa necesidad. También hablan de, no dejar a nadie atrás. Y el no dejar a nadie atrás se insistía una y otra vez. Eso quiere decir escuchar. Escuchar, pero profundamente, antes de empezar a hacer, escuchar más, sobre todo a quienes peor lo están pasando. Tenemos que resignificar los espacios de encuentro. Si ahora no nos podemos encontrar desde la cercanía, ¿cómo nos encontramos? ¿Y qué hacemos con los espacios públicos de encuentro? ¿Qué hacemos para que todo eso que ha aflorado en las semanas de confinamiento, todo ese apoyo, las redes de cuidados, esas estructuras no se van a mantener porque la emergencia se ha pasado? Pero ¿cómo mantenemos esas dinámicas? No podemos dejarlas escapar. Están diciendo cosas que tienen que ver con la vivienda, otra vez, ¿no? La rehabilitación, las residencias, la economía local, todo esto, las oportunidades que ofrecen para la reactivación de la economía, la necesidad de revisar el contrato intergeneracional. En los momentos más difíciles nos han acercado, pero luego otra vez nos estamos alejando. Contrato intergeneracional y todo el tema de la tecnología. La tecnología ha marcado la diferencia. ¿Cómo hacemos que la tecnología sea una capa más de los proyectos? No son mundos diferentes, son el mismo mundo. Entonces, de hecho, hemos puesto, sé que Adrián ayer lo mencionó, que hablaría yo de hoy del tema, Maribel también, solo nombro que estamos trabajando en un proyecto para ver cómo hacemos que en los proyectos comunitarios, cuál es el papel de la tecnología y de las herramientas tecnológicas. Y para terminar, y ahora sí, las personas mayores que han participado en este proceso, señalando estas cosas, os digo, en el mes de mayo, de aquí se están derivando iniciativas concretas, algunas impulsadas desde Donostia Lagunkoia y otras que impulsan otros agentes. Lo que dicen es que, por favor, no les tratemos con paternalismo, que son agentes activos para el cambio y para construir bien común. Creo que Angelines lo ha dejado bien claro. La ciudad, Vitoria seguro, Bilbao seguro, todos los pueblos de Euskadi y Donostia también está lleno de personas que tienen años, pero que son activos de primer orden para construir una sociedad mejor para todos. Y creo que se han ganado a pulso esa posición. Gracias. Bien, eskerrik asko, Eva, muy interesante este rol de la comunidad y de los procesos de co-creación entre agentes activos, ¿no? Con independencia de la edad. Bien, y en último lugar en la mesa va a intervenir Yone Pariza. Yone es licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto, ha trabajado como abogada de extranjería en
en el servicio del Gobierno vasco Heldu, que muchos conoceréis, hasta que entró en el Ayuntamiento de Baracaldo a trabajar como técnica municipal de inmigración, donde sigue trabajando de forma muy activa. Desde el servicio que ella dirige ha desarrollado numerosos programas e iniciativas que promueven no solo la acogida e inclusión social de las personas migradas, sino también la promoción de la convivencia intercultural. Además de su amplio bagaje y experiencia en el ámbito de la inmigración, le hemos pedido a Ione que nos acompañe también para explicarnos las interesantes experiencias del Banco de Tiempo de Baracaldo como recurso de desarrollo comunitario y de ayuda mutua. Zurea da hitza. Eskerrik asko Ararteko eta antolatzaileei eta gaur gurekin zaudetenoi, bai hemen eta bai pantaiaren beste aldean. Me sumo, por tanto, a los agradecimientos de mis compañeras de mesa, felicitaros al Ararteko y al equipo organizador porque no solamente nos estáis tratando muy bien, sino que además nos habéis convocado a tratar una materia a la mar de interesante y pertinente en los tiempos que corren ahora más que nunca después en esta epidemia del COVID. Bueno. Estoy un poco nerviosa porque llevo todo el curso esperando y me tocaba hablar la última y esto queréis que no, pues me presiona un poco, así que intentaré ceñirme al tiempo, pero si no, Inma, sin duda me avisas. Bueno, vamos a ver. Ahí va. Bueno, como decía la compañera, mi propósito con esta ponencia es centrarme en un proyecto muy específico, que es un banco de tiempo del Ayuntamiento de Baracaldo, que hemos organizado y puesto en marcha desde el Servicio Municipal de Inmigración, e intentar compartir con ustedes el aporte que los bancos de tiempo tienen como un instrumento válido para esto que nos ocupa hoy, como una de las muchas prácticas y buenas prácticas de las que hemos ido hablando tanto ayer como hoy. Para ello me voy a centrar primero en explicaros qué es un banco de tiempo, muy brevemente, y después me centraré en compartir con vosotras nuestra experiencia y dejar un par de conclusiones, aprendizajes para la reflexión y para el debate, que seguro que va a ser muy enriquecedor visto el nivel de las ponencias de mis compañeras. Los bancos de tiempo son un sistema de relación entre personas que intercambian sus saberes, sus capacidades, sus recursos, sus habilidades, lo que saben hacer por lo que necesitan. Y la moneda de cambio es el tiempo. Son proyectos muy vinculados a la economía social y solidaria, pero también tienen en su base ese objetivo del que tanto hemos hablado estos días, de la regeneración o fortalecimiento de las redes de ayuda mutua, de los lazos comunitarios. Este precisamente es la dimensión que a mí me interesa compartir con ustedes, ya que considero que es su gran fortaleza. Y además lo hace porque pone en juego tres dimensiones relacionales de las que también se han hablado muchísimo hoy aquí. La primera de todo es que relaciona a las personas desde la igualdad. Las horas de cada uno de los socios y socias valen lo mismo, cosa que no sucede en la economía de mercado, ¿no? Donde en función de tu cualificación y casi tu estatus y tu formación se te paga más o menos. Aquí la moneda de cambio es el tiempo y eso iguala enormemente las relaciones. Pero además te obliga a generar un sistema desde la reciprocidad, que tanto hemos hablado, porque para ser socio o socio de un banco de tiempo tú has de hacer una reflexión sobre lo que necesitas, pero también sobre lo que pides, ¿vale? Es decir, es un ejercicio que a cada una de estas personas, hablaban a la compañera, qué difícil es reconocernos frágiles, reconocernos vulnerables. Bueno, pues en la primera entrevista, después de explicar qué es un banco de tiempo, que la persona que se apunta a esta aventura tiene que hacer es, vale, yo, ¿qué necesito? ¿Soy capaz? Y vulnerable al mismo tiempo, ¿no? Eso no sucede en otros recursos comunitarios. A mí me parece que es muy, muy enriquecedor. Y de última, que también ha salido mucho, es recuperar esa visión de las relaciones desde la interdependencia. Nos necesitamos los unos a los otros. Se ha repetido muchísimo ayer. Marije hablaba de autónomos, sí, pero autosuficientes no, ¿no? Esa es la idea que hace que el motor del banco del tiempo funcione. Y desde ahí, a nuestro entender, pues pensamos que son tres dimensiones muy válidas para generar esos espacios de convivencia, de interculturalidad y que entendemos que pone la diversidad en valor en todas sus dimensiones. Vale.
En la ponencia he intentado daros referencias de la trayectoria específica de los bancos de tiempo en el Estado español. Ahí tenéis, os he dejado links de estas dos entidades referenciales por si alguien tiene interés en arrancarse con este proyecto, pero en todo caso deciros que tienen una andadura de unos 20 años y tenéis bastante información en la bibliografía de la ponencia. Son, como os estaréis imaginando, proyectos eminentemente urbanos y, como os decía, vinculados a ese movimiento vecinal de estos. La ciudad no es como antes, se ha dicho también, lo decía Angelines, queremos recuperar esa pertenencia a esos barrios habitables, más amigables, que de alguna manera con el devenir de nuestros cambios sociales están viéndose por lo menos impactados y modificados, ¿vale? El banco de tiempo, y ya entro en materia, el banco de tiempo del Ayuntamiento de Baracaldo surge en un café con una compañera que me imagino que estará al otro lado de la pantalla, con Arantxa, trabajadora social con más de 25 años de ejercicio en un servicio social de base, que además de estar haciendo el grado en trabajo social y haber elegido los bancos de tiempo como su objeto de estudio, me quería pedir colaboración y unos datos porque verdaderamente veía que más y más en su despacho, en el día a día de los servicios sociales de base, más allá de lo que comentaba la compañera de esa situación de desprotección ya quizás más grave y regulada también en nuestra ley de protección de los servicios sociales, hablaba de situaciones de no tanto desamparo, pero sí de personas que verdaderamente pasaban por su servicio y lo que les pasaba es que carecían de esa red de la que tanto hemos estado hablando, y me ponía ejemplos de una mujer que recalaba en Baracaldo porque se acaba de divorciar después de un proceso de violencia de género, que se le había roto la cerradura de la sala de su casa y como no tenía recursos económicos para pagarse una nueva y no tenía nadie que le ayudara a repararla, pues estuvo la friolera de 6 meses sin poder abrir la sala de su casa. En este café coincide que me tengo que remontar hace 7 años, que desde el servicio que yo dirijo estábamos dándole vueltas a la necesidad de un cambio de enfoque en las políticas de integración social de personas migradas, tanto desde su perspectiva más de acogida, como también en todo lo que tiene que ver con la promoción de la convivencia, de la ruptura de los estereotipos, del auge del racismo y cómo todo esto generaba un caldo de cultivo para una ciudad menos habitable, menos amigable y sobre todo mucho menos cohesionada, ¿no? Veíamos, como dice el profesor Carlos Jiménez, también os he dejado alguna referencia en mi artículo, queríamos trascender el modelo de integración cuscús y tortilla de patata, ¿no? Que no conseguíamos trascender de esa manera de dar a conocer el reto de la convivencia intercultural. Por otra parte, también se ha hablado en la sala, tanto ayer como a lo largo de hoy a la mañana, sí se estaba detectando que la población migrada en sus primeras fases de acogida entraba en ese sector especialmente vulnerable a esas experiencias de soledades, que también nos lo explicaba ayer la profesora Puga, que tenía que ver con esas vivencias de pérdida, no tanto con el hecho de estar solo, sino el desarraigo y la dificultad y la ruptura de esas redes de apoyo primarias y comunitarias que suceden simplemente por el hecho de emigrar. Entonces veíamos más y más, tanto de nuestros servicios especializados de atención a las personas migradas, como puede ser el servicio de orientación jurídica o los recursos básicos de orientación y de información, también me lo trasladaban las compañeras de los servicios sociales de base. Está recibiendo un montón de personas migradas a las que no les podemos dar un soporte porque lo que tienen sobre todo es una carencia de red y de ahí empiezan después otras situaciones de mayor exclusión y fragmentación social. Con lo cual, en esa lógica de generar espacios de interacción positiva, pues yo le dije a mi compañera, oye, pues el banco de tiempo no se va a quedar en un trabajo de fin de carrera, sino que vamos a intentar arrancarlo y ponerlo en marcha en el marco de las políticas de convivencia intercultural. Se ha hablado mucho en la sala de dónde tienen que colgar las políticas comunitarias, de acción comunitaria, de los cuidados. Bueno, pues yo creo que hoy estamos viendo el ejemplo que pueden colgar de distintas organigramas, de distintas responsabilidades, pero en todo caso creo que ha quedado evidente que el mínimo común denominador del éxito de estos proyectos es esa visión de trabajo en red, esa transversalidad de lo comunitario, que aunque yo empiece
con la idea de generar un espacio de convivencia intercultural y de integración social a personas migradas, lo que va a resultar, si se utiliza esta metodología de la que hemos estado hablando a lo largo de este curso, se generan recursos mucho más amplios, recursos comunitarios de ayuda y necesarios para toda la ciudadanía. Bueno, ¿voy bien de tiempo? Ahí voy. Voy a pasar entonces de los objetivos porque los tenéis escritos en la ponencia, ¿vale? Queremos ser ese espacio de encuentro y de cuidados. Aquí tenéis fotos de un montón de diversas actividades que hacemos. Esto es un baby shower, una costumbre adaptada por las socias colombianas que tenemos en el Banco de Tiempo, que nos dicen que cada vez que va a nacer un bebé hay que darle la bienvenida y se le organiza haciendo cosas recicladas, creadas y compradas. Se le da la bienvenida a ese bebé que va a venir y que va a ser un nuevo miembro de la familia del Banco de Tiempo. Queremos desmontar prejuicios en esa relación del tú a tú, de la que intentaba hablaros. Queremos poner en valor la diversidad, aquí no me detengo mucho más. Podéis ver actividades que hacemos también con Barakaldo Tikmundura, le llamamos conoce otro país, viaja a otro país desde tu propio pueblo, que es Barakaldo, aprovechando que tenemos vecinos y vecinas de distintos orígenes. La cocina, como buenos vascos, es lo que nos une. Entonces, todo lo que tenga que ver con las actividades y relaciones entre los fogones son un éxito garantizado. Vale. En definitiva, ya lo he comentado, buscamos mejorar, por tanto, la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas desde esa relación de la ayuda mutua. He elegido esta foto que también aparecía en la ponencia porque para celebrar nuestro aniversario, que también somos muy de ritos y de intentar celebrar en nuestra vida en común, quisimos decorar los árboles de la Casa de Cultura intentando ejemplificar lo que somos, que es una red intercultural de cuidados. En definitiva, buscamos reforzar esos valores positivos, valores humanos positivos que hablaba la compañía de Cruz Roja como valores que generan resiliencia. Aquí estamos, por ejemplo, participando en la última Feria Nagusi que hubo en el BEC, esto previo al COVID. Somos un banco de tiempo municipal. Eso hace que la secretaría del banco sea una secretaría profesionalizada. En estos momentos está regentada por una educadora social que también estará al otro lado de la pantalla, Susana, que es trabajadora de una empresa del tercer sector social de Euskadi, de Sartu Gastaroa, que es la entidad que ha sido la adjudicataria de la prestación, y deciros que ella es el verdadero corazón del proyecto. Desde nuestra creación han pasado muchísimas personas, al igual que pasa en el proyecto de Vitoria. No todo el mundo permanece en el tiempo, hay gente que pasa una temporada y se queda, hay otros que están con nosotras desde el principio. En estos momentos somos 190 socios, de los cuales 105 son eminentemente activos, convivimos edades entre 18 y 80 años, más de 20 nacionalidades, y el reparto de género estaría entre 65 y 35. Se ofrecen numerosos intercambios, tanto grupales como los que habéis visto, al que se le suma grupo de paseo, taller de debate, grupo de lectura. Insisto, es cada socio, tú qué quieres, tú qué ofreces, tú qué sabes hacer, pues venga, ofrécelo bien de manera individual o de manera colectiva. Y hay muchísimos intercambios individuales, entre los que se destacan las pequeñas reparaciones domésticas, muy queridas y solicitadas, y a los acompañamientos de todo tipo. Y ahí voy a pasar a contaros un intercambio que me da pie para ya compartir con ustedes brevemente. ¿Qué tengo? ¿Cuántos minutos? 2. Ay, cómo me he enrollado, leche. Es un intercambio de un chico argelino que está solo porque ha emigrado solo y acude a su servicio social de base porque está atravesando un proceso de quimioterapia que le está impidiendo pues, desarrollar su proyecto migratorio y tal y como lo tenía pensado, y es que además carece de esa red social familiar que le acompaña en el proceso de quimio. Y ahí surge ese intercambio de acompañamiento, que como os imaginaréis, más allá de la transacción de horas, se empieza a generar otro vínculo. Bueno, por suerte, nuestro compañero sale del bache de la enfermedad, además consigue los papeles y aquí empiezan a surgir la magia o, digamos, la esencia del banco de tiempo.
el grupo Manualidades decide que como va a poder viajar a su país después de haber estado mucho tiempo sin visitarlo y era invierno, le iba a hacer un gorrito le hicieron un gorro y una bufanda para que se acordara del banco, pero además para que no pasara frío. Pero además él, como le encantan las bicicletas, nos propuso a la Secretaría que por qué no hacer un taller de arreglo de bicicletas para que la gente recuperara ese hábito de andar en bicicleta. Se hizo un taller de reparación de bicis, pero que además generó después unos cuantos intercambios individuales de arreglos de bicis. Como es uno de nuestros ñapas, de los que arreglan esas pequeñas reparaciones domésticas, hay un montón de socias, la mayoría mayores que viven solas, que han solicitado que les vaya a regalar una balda, una persiana, un cajón de la cocina que se les ha roto. Y insisto, además de toda esa transacción de horas, lo que se generan son relaciones de cuidado, porque como le recibes en casa, ya te tomas un café y ya charlas y ya conoces al otro en ese tú a tú. Con lo cual, diría ya para concluir que nos hemos convertido en un recurso y en un agente comunitario. Y además, tal y como comentaba también la compañera de Donosti, el éxito del proyecto parte por esa mirada que te da la participación ciudadana, de entender que la comunidad, que las personas socias son el verdadero motor del proyecto, con lo cual coloca a la Administración en una obligación de generar la confianza mutua lo suficientemente alta y con el suficiente grado de autogestión para que el proyecto se codirija y se co-cree de manera colectiva. Aquí tenéis ejemplos de nuestros encuentros. Traía qué cosas también nos ha aportado el COVID. Brevemente decir, pues bueno, que como os imaginaréis, si antes de la pandemia nos cuidábamos, ahora pues nos hemos cuidado más y ha sido un sinfín de actividades, de juegos, no rompas la cadena de los cuidados, un concurso de fotografía durante la pandemia. Hasta se decidió de una manera excepcional y puntual hacer una pequeñita caja de resistencia que ayudara económicamente de una manera puntual a los socios que están en una situación vulnerable en el banco. En definitiva, yo me animo a deciros que esta experiencia, como muchas de las que hemos hablado estos días aquí, nos ponen en valor que otra manera de relacionarse es posible y que, en definitiva, otra manera de entender las políticas públicas de la atención a las personas es posible. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Jone. La verdad es que ha sido una delicia oírte y bueno, muy rico y nutriente, y no me estoy refiriendo a la experiencia gastronómica que también está dentro de vuestro proyecto. Bueno, y sin más dilación, vamos bien de tiempo, pero bueno, queremos dar la posibilidad, aunque sea brevemente, de abrir un turno de palabras. En el chat no aprecio que haya preguntas, pero bueno, si las hubiera es el momento. O sea que si queréis podemos abrir el turno de preguntas si las hubiera. Bueno, pues parece que no las hay, lo cual demuestra que bueno, nos habéis dejado muchas inquietudes que todavía tenemos que trabajar en ellas. Bueno, daros las gracias a todas en esta mesa. Ha sido un privilegio poder compartir tantos proyectos tan enriquecedores para todas. Sentimos mucho la presión del tiempo, pero bueno, eso obliga también a decantar lo que una quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, eskerrik asko de corazón. Y bueno, pues ahora vamos a proceder brevemente a clausurar estas dos jornadas tan intensas que hemos podido vivir con vosotras y vosotros, y la clausura la realizará la adjunta al Ararteko, Julia Hernández. Bueno, yo de forma telegráfica sí que no quería pasar la oportunidad, aunque es una cláusula un poco diferente que otros años, de primero agradecer a todos y a todas las ponentes y las personas que han intervenido como oyentes, tanto de forma presencial como las que lo han hecho virtualmente, pues agradecerles su participación
en este curso tan especial y tan extraño a la vez. Si ustedes me lo permiten, yo también quería agradecer de forma muy especial a las propias personas de la institución, esto es un poco barrer para casa, pero es de justicia, a Inmaculada, a Iranchu y a Nati, que si su trabajo, más allá de la labor estricta como de trabajadoras del Ararteko, han permitido que este curso, esta vez de otoño, llegue a su fin y lo haga, yo creo que de forma extraordinaria, tanto en los tiempos que hemos sido muy respetuosos, como que la técnica no nos ha deparado muchas sorpresas y nos ha permitido hacerlo con cierta agilidad. Como les decía, pues este ha sido un curso de otoño especial. La verdad que desde la institución del Ararteko, cuando ya lo tuvimos que mover desde julio a septiembre y ante las dudas de cómo estaba la situación de esta segunda oleada, o así parece que es, sí que insistimos y nos jugamos ahí el querer hacerlo, aunque fuera así, mitad presencial y mitad en virtual, porque sí que creemos que es importante, aunque sea en esta normalidad y con estas limitaciones que tenemos, tener una presencia de la institución del arte con la sociedad y la sociedad en su conjunto dentro de aquellos recursos de los que podemos disponer. Creemos que los últimos 3 cursos que hemos venido realizando en los últimos 3 años sí que han generado muchas expectativas y así lo confirma el número importante de personas que han asistido al mismo. Pues como no podía ser de otra manera, también ha generado muchas expectativas que esperamos que a pesar de las limitaciones hayamos podido satisfacer. Yo creo que ha sido un curso muy completo, que hemos empezado desde lo general, ¿no? Viendo qué es la demografía, hemos hablado de los cuidados y la ética, hemos hablado de los derechos fundamentales de las personas que están en residencia y hemos visto distintas miradas de distintas instituciones diferentes y hemos terminado, yo creo, con las mejores mesas que podíamos habernos imaginado, ¿no? Con unas prácticas desde lo concreto. Y bueno, broche de oro ha sido Angelines, ¿no? la participante vitoriana en el programa del ayuntamiento. Espero, como decía, que haber cumplido las expectativas, pero también, más importante, haber creado pautas que nos permitan o que nos animen a seguir adelante, a buscar esa complicidad que hablábamos y que nos hace ver que la sociedad tiene que participar de forma activa y de forma solidaria, ¿no? Porque al final una sociedad no son sumas de individuos, sino interacción de individuos y tienen que ser los protagonistas. Agradecerles una vez más. La verdad que han sido todos ustedes súper disciplinados, no solo los del tiempo, sino con todas las medidas que nos exige este COVID-19. Yo creo que de las cosas que más nos puede entristecer es que la posibilidad del café, que siempre da el interactuar más allá de las propias ponencias y que muchas veces salen cosas muy interesantes, pues este año, como comprenderán, pues la UPV pues no podía facilitar que eso se hiciese, pero bueno, espero de verdad que hayan disfrutado y que vayan, creo que con muchas cosas en la cabeza para poder en un futuro. Es que ricasco.